Hey, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? Yo soy Mauricio González, bienvenidísimos a este espacio. Vean, antes de irnos a la práctica, quiero que por favor nos aprendamos estos términos que son muy importantes. Lengua original y lengua receptora. Primero, lengua original es en la que se emite ese mensaje, en la que la persona inicial está emitiendo un mensaje, está hablando, está haciendo lengua de señas, es un escrito, es un video. ¿En qué se está emitiendo ese mensaje? ¿Listo? Lengua original. Ahora, ese mensaje sale, ¿cierto? Y la lengua receptora es allí donde se hace ese cambio para que la persona reciba. Desde una lengua original hay un cambio hasta una lengua receptora. Se puede interpretar, se puede traducir, pero es ese cambio desde esa lengua original. Se hace un cambiecito para que la persona lo comprenda, lo entienda y quede claro ese mensaje en su lengua o en su idioma. Claro, queda súper claro hasta allí. Muy bien. Ahora, existe una interpretación directa y una interpretación inversa. La interpretación directa, para que nos quede muy claro, usted y yo como oyentes, vámonos unos años antes, mamá y papá nos enseñaron una lengua, un idioma. ¿Esa lengua materna cuál es? El español. Dejémoslo hasta allí. Entonces, existe una lengua original. En este caso, para que sea una interpretación directa, la lengua original viene de una persona sorda, la está haciendo en lengua de señas. Entonces, viene en lengua de señas, yo la puedo ver, la comprendo, analizo y empiezo a interpretarla en mi lengua materna, que es el español. Entonces estoy viendo y empiezo a interpretar, ¿sí? Eso es una interpretación directa. Cuando el mensaje original lo paso a mi lengua para que la persona que recibe esa información, en este caso los oyentes, escuchen el español, ya, ¿ok? De lo que la persona sorda está diciendo en su lengua de señas. Claro. Y la interpretación inversa, pues todo lo contrario. Yo, intérprete de lengua de señas, estoy escuchando una información en la lengua original, que es mi lengua materna, más claro. Están hablando en español. Queridos compañeros, bueno, buenos días para todos. La estoy escuchando. Y, bueno, queridos compañeros, y la hago en lengua de señas. Eso es lengua inversa. En este caso, a nosotros como intérpretes de lengua de señas, nuestra segunda lengua, en mi caso, mi segunda lengua es la lengua de señas. ¿Sí? El mensaje lo escucho en mi primera lengua, en el español, y vierto ese mensaje en lengua de señas. Allí es una interpretación inversa. Y cualquier tipo de interpretación o traducción puede ser inversa o directa. ¿Listo? Hasta allí súper claro. Lengua original, de donde sale el mensaje. Lengua receptora es como yo invierto ese mensaje para que la persona lo pueda comprender en su lengua o en su idioma. Con respecto a la interpretación directa, como oyente veo la lengua de señas, la estoy viendo y empiezo a interpretar al español oral, en este caso, o escrito. Ya. Y la interpretación inversa es que yo estoy escuchando el mensaje en mi lengua materna, en mi primera lengua, y lo vierto a mi segunda lengua. En este caso, estoy escuchando, analizo y empiezo a interpretar a lengua de señas. Clarísimo. Y eso, por favor, que se nos quede acá, pero súper metidísimo. Ya, acá. Esos conceptos los tengo que tener súper claros. Ahora hagamos un ejercicio de interpretación inversa y vamos a empezar a trabajar desde el sentido, conectando con el contexto que se está viviendo en ese momento, cuál es el sentido, qué es lo que quiere decir esta información. Entonces, la información inicial me dice a mí que había un niño sentado muy cerca a un árbol que se para de allí y se va caminando hasta el árbol, se sube al árbol y después de estar arriba en el árbol hace algo que se cae y coloquémosle algo, se cae de espaldas al piso y le duele. Esa es la información, ¿listo? Ahora hagamos una interpretación errónea, una interpretación que está mal y que es lo que poco a poco vamos a ir dejando a un lado, que es un español signado, muy, muy signado, que es lo que en un inicio, cuando estamos aprendiendo lengua de señas y a interpretar, lo hacemos mucho más así y se nota muchísimo. Había un niño sentado. Y el niño se paró y se fue caminando hasta el árbol. Y se subió al árbol y se sentó. Y se cayó de espalda. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, así no. Eso es lo que intentamos dejar a un lado. Ahora, imaginémoslo un poco más sobre una maqueta. Ya tengo claro de que existe un personaje que es un niño, que existe un espacio donde él estaba sentado, que muy cerca se encontraba un árbol. La acción es que él va caminando hasta allá, estando allí se sube el árbol y de allá se cae
de espalda si le duele. Ese es el sentido, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que transmitir. Hagámoslo. Ahora, cuando yo hago esto, y yo lo hago así, esto es sentarse, ¿cierto? Pero si yo hago esto así nomás, no es claro, porque ¿esto qué es esto? Esto es un clasificador, que después vamos a hablar un poco de los clasificadores que ahorran una cantidad de tiempo impresionante. Pero esto así es un clasificador, ¿cierto? Esto parecen dos piecitos y está como sentado, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué es eso? A todos los clasificadores yo tengo que darles un nombre. Yo le asigno un rol a ese clasificador. Coloco el espacio, niño, ahí está sentado. Mis ojos van a ver el niño sentado. Está sentado. Él coge y... Uy, ¿y esto que estoy haciendo? Muy genial. Lo personifico, ¿cierto? Estoy personificando el hecho como uno se para. Entonces, aquí está, se paró y vuelvo a él y empieza a caminar. Si yo quiero, le puedo dar una base a ese espacio. Estamos acá sentados, hace la acción de pararse y empieza a caminar. Y allí ve un árbol. ¿Qué pasó con mi mirada? ¿Lo vieron? Estamos aquí caminando y ahí ven este movimiento de la cabeza que hace así. Es porque ve algo que está alto. Y yo a eso le coloco que es un árbol, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego allí, ¿qué pasa con el niño? Empieza a escalar el árbol, a subirse en el árbol. Ya está sentado en el árbol. ¿Sí lo ven? ¿Sobre qué? Sobre una posible rama, ¿cierto? Se sienta en el árbol y allí va a intentar coger algo y no puede. ¿Qué está pasando con mi cuerpo ahora? ¿Qué está pasando con mi cabeza ahora que iba a intentar a coger esto? Iba a intentar a subirse y como no pudo, ¿ven esto? ¿Qué está pasando allí? Y yo voy así. ¿Qué movimiento hace uno cuando se está cayendo, cierto? Y entonces hacia atrás, ¿qué pasa con mi cuerpo si se está cayendo de espalda? Entonces está así, cayendo hacia espalda y vuelvo a él y... ¿Qué le pasó? Pues estaba acá, se va cayendo y ven esto de acá. Y el cuerpo como hace esa caída. Y ahí está. Ya. Y eso es lo que queremos ir haciendo poco a poco. Y eso era todo. Ahora yo soy el que quiero leerlos a ustedes. Cuéntenme por favor qué les pareció este video. Y si quedó claro, entonces comenten allí lo que les quedó claro de este video. ¿Listo? Y un favor súper, súper, súper especial. Coloque afuera de su casa, de su apartamento, de donde quiera que esté, una tina, un balde, una coca, como usted le llame, a algo que tenga una profundidad, como sea que usted le diga, colóquela con agua y colóquela por fuera, por favor. Sí, vemos que aquí en Colombia hay una ola de calor muy fuerte y por favor, sí, colóquela. Serviría mucho para las aves, para los perros, para los gatos. Por favor, solamente eso les pido por este video. Sí, que coloquen ustedes algo fuera de su casa con agua para que puedan ayudar a un perrito, a un gatico, a las aves. Bueno, por favor, eso es lo único. ¿Listo? Yo soy Mauricio González, bienvenidísimos de verdad, me alegra que estén aquí. Cuídense mucho por favor de estas olas de calor y chao, nos vemos, chao, chao.